Muy bien, vamos a ver dos ejemplos para encontrar las razones trigonométricas. Vamos a empezar por el triángulo del lado izquierdo. En este caso nos están dando el valor de la hipotenusa, porque recuerda que la hipotenusa no toca el ángulo recto, que es este, y nos están dando el valor del cateto adyacente, porque es el que toca al ángulo de referencia, que es este. Y este será entonces el cateto opuesto, que tiene un valor de x. Recuerda que todas estas funciones sirven para triángulos rectángulos, entonces también podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que es exclusivo para triángulos rectángulos. Recordando, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En este caso, la hipotenusa va a ser c, el cateto adyacente va a ser b y el cateto opuesto va a ser a. Eso quiere decir que nos hace falta el valor de a cuadrada, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que despejarlo, ¿sí? Vamos a usar la pluma, color amarillo, ¿sí? En este caso, si yo quiero a cuadrada, tengo que quitar b cuadrada. B cuadrada estorba, está sumando, pasa al otro lado restando. Por lo tanto, me queda el despeje como a cuadrada igual a c cuadrada menos b cuadrada. Entonces a cuadrada va a ser igual a 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9, entonces el valor de a cuadrada me queda como 16 menos 9. 16 menos 9 es 7, quiere decir que a cuadrada tiene un valor de 7. Y para quitar este cuadrado, bueno, extraemos raíz en ambos lados, ¿verdad? Entonces a va a ser igual a raíz de 7. Y ya con esto puedo obtener todas las funciones trigonométricas. Vamos a empezar por el seno de teta, ¿sí? Que se define como cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto es este que acabamos de calcular y tiene un valor de raíz de 7 y lo vamos a dividir entre la hipotenusa, que tiene un valor de 4. Vamos ahora con el coseno, que se define como cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente es este, 3, por eso ponemos 3. Recuerda que el cateto adyacente toca al ángulo de referencia entre la hipotenusa, que es 4. Vamos a definir la tangente. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto es este valor que tiene, este lado que tiene un valor de raíz de 7, entre cateto adyacente, que es este, porque toca al ángulo de referencia. Entonces nos va a quedar tangente de teta igual a raíz de 7 entre 3. Vamos ahora con las funciones inversas. La cosecante se define como la hipotenusa entre el cateto opuesto, ¿sí? Entonces la hipotenusa es 4, cateto opuesto es este lado, que tiene un valor de raíz de 7. Nos quedaría como 4 entre raíz de 7. La secante, que es la inversa del coseno, se define como hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa es 4, cateto adyacente es 3, entonces nos queda como 4 entre 3. Y por último, la cotangente, que es la inversa de la tangente, la función inversa de la tangente, se define como cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente es 3 entre cateto opuesto, que es este valor que tiene este lado, que tiene un valor de raíz de 7. Entonces cotangente se define como 3 sobre raíz de 7. Y ya tenemos las 6 razones trigonométricas para este triángulo. Ahora vamos con el del lado derecho. Vamos a aplicar también el teorema de Pitágoras, porque ahora el ángulo de referencia es este, ¿sí? Y tenemos entonces el cateto adyacente, que es 1, y el cateto opuesto, que es 2. Y entonces el valor incógnita es la hipotenusa. Vamos a hacer el cálculo de la hipotenusa. Recuerda que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Entonces la hipotenusa tendrá un valor de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4,
1 al cuadrado es 1, quiere decir que c cuadrada tendrá un valor de 5. Aplicando raíz en ambos lados, entonces c me va a quedar como raíz de 5. Entonces c, que es la hipotenusa, tendrá un valor de raíz de 5. Vamos entonces a definir las razones trigonométricas. El seno, recuerda que se define como cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces cateto opuesto es 2, hipotenusa es esta que acabamos de obtener, que es raíz de 5. Coseno se define como cateto adyacente, que en este caso es 1, ¿sí?, entre la hipotenusa, que es este lado, que tiene un valor de raíz de 5. Entonces nos queda como 1 raíz de 5. Tangente se define como cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto es 2, cateto adyacente es 1, entonces nos queda como tangente del ángulo es 2 entre 1, que esto es igual a 2. Vamos con las inversas. Cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa tiene un valor de raíz de 5 entre cateto opuesto, que en este caso es 2. La cosecante se define entonces como raíz de 5 entre 2. La secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa entre cateto adyacente. La hipotenusa tiene un valor de raíz de 5 y el cateto adyacente tiene un valor de 1. Y por último la cotangente, que se define como cateto adyacente, en este caso es 1, entre cateto opuesto, que en este caso es 2. Entonces la cotangente para este triángulo, con el ángulo de referencia aquí, quedaría como 1 entre 2.